Es una bendición, como siempre, mis hermanos, como cada jueves, recibirlos en nuestro espacio, en Cristianismo Profundo. Una vez más, con la intención de seguir aprendiendo, de seguir madurando, estudiando la palabra de Dios, con un tema tan lindo, tan de bendición para nosotros, y sabemos que de bendición también para ustedes, con este nuevo estudio que se llama Del pecado al servicio y a la vida eterna. Hemos hablado ya en estas semanas, hermanos, sobre lo que es el pecado, las consecuencias del pecado, y en estas lecciones creo que ya es la segunda semana, con la que tratamos de la solución de Dios hacia el pecado. Sí. Y pues en esta mañana en esta tarde vamos a seguir con el estudio, pero antes de comenzar, pues vamos a pedirle al pastor Moy si nos ayuda para orar. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta esta hora del día, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, que tú seas con ellos, Señor, así como con nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, sea hablando y obrando en nuestras vidas en esta tarde, Señor. Y te pedimos, Dios, que cada día podamos poner en práctica, Señor, todo lo que estudiamos, todo lo que leemos y todo lo que escuchamos a través de este espacio, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos, por la bendita oportunidad de estar aquí, felices, contentos, disfrutando de estos cálidos días ya en Tecate. Sí. Bochornosos días. Bochornosos, pero bendito sea Dios, gracias al Señor. Y sobre todo, hermanos, nos entusiasma el tema que estamos tratando ahorita, la solución de Dios para el pecado. Y como hablábamos la semana pasada, pues hablábamos de muerte y hablábamos del derramamiento de sangre, porque leemos en las Escrituras que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión o perdón de pecados. Y mencionamos todos estos conceptos que menciona la Escritura, porque lo que realmente queremos resaltar y hacer énfasis es que Cristo es nuestra solución. Amén. ¿Verdad? La penalidad del pecado, hermanos, es la muerte, ¿verdad? La solución de Dios para el pecado se dejó ver desde el principio con Adán y Eva. Cuando ellos descubrieron su pecado, se avergonzaron de su situación, el Señor les hizo túnicas de pieles, y ahí hablábamos precisamente de que tuvo que haber un animalito que fue sacrificado para cubrir esa vergüenza en Adán y Eva. Entonces, el concepto de sacrificio, es decir, la idea de que debido al pecado alguien tiene que pagar por la penalidad, pues lo vemos a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento como una figura de lo que se venía a cumplir en el Nuevo Testamento, es decir, el sacrificio de Cristo. Y vamos a continuar precisamente en este tema después de haber leído Isaías 53, y seguimos hablando aquí hoy de la solución del Señor o de Dios Todopoderoso usando a su Hijo Jesucristo o enviando a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿cómo Juan el Bautista, el último gran profeta antes de Jesús, introdujo a Jesús públicamente? Y la respuesta, mis hermanos, la podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, donde dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos encontrar en las Escrituras varios pasajes donde se conoce a Cristo con este... Se le reconoce con este adjetivo, con este sinónimo, con este, Sí. del Cordero. Y creo que, como decía el pastor, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que ilustran precisamente, son figura de lo que Jesucristo iba a hacer
más adelante por nosotros, derramando su sangre a nuestro favor. Y uno de ellos, creo, de los más que nos ilustran más esto, se encuentra en Éxodo, cuando se celebra la primera Pascua. La Pascua. Que Dios iba a mandar la plaga de la mortandad como juicio al pueblo de Egipto, pero manda al pueblo de Israel a matar, sacrificar un cordero y su sangre esparcirla en el dintel y en los postes de su casa, para que el ángel de la mortandad pasara de largo, y por la sangre que estaba en los dinteles y en la puerta, pues no pasara y no castigara, no hubiera juicio en ninguna casa de Israel. Así es. Qué figura tan maravillosa, yo. Desde el principio, el Señor vino preparando la escena para que viniera Jesucristo nuestro Señor a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cumpliéndose así lo que más adelante el escritor de los Hebreos dijese, y por lo cual nosotros leíamos la semana pasada: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace perdón de pecados. Entonces, cuando dice aquí este pasaje de 1 de Juan 1:29, al siguiente día, está hablando aquí, hermanos, después de la visita de los fariseos a Jerusalén. Juan alzó los ojos y vio a Jesús que venía hacia él. En la emoción y entusiasmo del momento, exclamó, Juan, que conocía al Señor, exclamó: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, tenemos que aclarar, hermanos, y usted que nos está escuchando, cuando Juan dice aquí que quita el pecado del mundo, no se refería a que solamente por eso queden perdonados los pecados de todos. Solamente por la aparición de Jesús ahí en esa escena quedaran en automático perdonados los pecados de toda la humanidad o de todo el mundo, como se emplea aquí la expresión. No, la muerte de Cristo tuvo un valor suficiente para pagar los pecados de todo el mundo, pero solo de aquellos pecadores que se arrepienten y reciben a Jesús como su Salvador personal. Tenemos que hacer esa aclaración, hermanos, de que el perdón que vino a dar Jesús al mundo entero está disponible para usted. Si usted aún no ha tenido un encuentro con Cristo, si usted aún no ha tenido ese momento en el que usted ora al Señor y le dice: perdóname mis pecados, me arrepiento, entonces todavía desgraciadamente no está disfrutando de todo lo que enseñó en el Antiguo Testamento, y se cumplió poquito después de que Juan hace esta declaración: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto que Dios quiere perdonar sus pecados, por supuesto que Cristo derramó su sangre por usted, pero usted tiene que hacer algo. Y lo que la Biblia nos lleva a entender cuando usted lee las Escrituras es que hay que arrepentirse, hay que negarse a seguir practicando las cosas que no le agradan a Dios. Y cuando eso sucede, usted entra en el camino de la redención. Entonces, es muy importante entender eso, que el Señor está con los brazos abiertos esperando que usted tome una decisión. ¿Correcto? Correcto. No hay duda de que Jesús es el Cordero de la Pascua, pastor. Es el Cordero de Dios del Nuevo Testamento. Claro, claro. Y me gustaría nada más, para enfatizar esta idea, dar algunos pasajes que lo identifican como el Cordero. Primero, los Corintios 5:7 dice que Jesucristo es la Pascua, que ya fue crucificado por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19, dice que fuimos rescatados a precio de sangre, como un cordero sin mancha ni contaminación. Isaías 53:7, que vimos más profundamente en la lección pasada, dice que fue como un cordero que fue llevado al matadero. Así es, no hay ninguna duda. El Antiguo Testamento
se conoce como el prototipo de lo que vendría a suceder en el Nuevo Testamento. Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿qué predijo el profeta Isaías que Dios haría? Este pasaje lo leímos la semana pasada, Ajá. pero es, precisamente o enfatizando en el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La versión traducción al lenguaje actual dice, todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Y estamos enfatizando en lo que Jesucristo iba a hacer o hizo por nosotros, que era ofrecerse en sacrificio por nosotros, pero no dejando a un lado la invitación que hizo el pastor hace ratito, hace unos segundos, con este comentario, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de mirar al pasado para ver y conocer la identidad del Mesías prometido, quien vino y murió por nuestros pecados. Esto enfatizando que el pueblo de Israel no tuvo esa oportunidad, no tuvo la oportunidad de ver al pasado y ver lo que Jesús hizo. Más bien se les predicaba del Mesías que había de venir, que iba a morir por sus pecados, pero nosotros tenemos el favor o la suerte, la gracia de Dios, sí, de ver el pasado y ver lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, pero si vemos todo lo que Jesús hizo y lo seguimos rechazando, cometemos un pecado más grande que los israelitas de la antigüedad, quienes no pudieron ver lo que nosotros vemos. ¿Le ha entregado su vida a Jesucristo, el buen pastor, o sigue pareciéndose a la oveja errante? Tenemos que recordar y tomar en cuenta que el profeta Isaías profetizó, válgame la redundancia, sí, 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías predijo de manera casi perfecta las maneras, pero sobre todo el propósito por el cual Dios proveyó un sacrificio perfecto, con el fin de despojarnos del pecado, depositándolo en Jesucristo. De manera que el pecado no queda impune y a la vez abunda la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Gloria a Dios. Sí, la verdad, hermanos, es que nosotros fuimos los que nos descarriamos, como dice este pasaje. Y no podemos decir de algunos de que anduvimos. Hay todavía quienes pueden decir, andamos en nuestros propios caminos. Y se nos pasa de largo esta declaración. Y Jehová cargó nuestra iniquidad sobre el Cordero de Dios, el sustituto inmaculado. Y acuérdense que el pecado lo definimos de dos maneras, y una de ellas, una es transgresión y la otra es iniquidad, y la iniquidad lleva al ser humano en ese descarriamiento a hacer cosas abominables delante del Señor. Además, hermanos, les leo aquí, me encantó Yoba Moy, esta nota que pone aquí el comentarista MacDonald. Nuestro Señor Jesús sufrió las 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica. Fíjense qué interesante, hermanos. La ciencia médica clasifica contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, heridas de perforación, heridas de incisión. Okay. Y lo que leemos en las Escrituras como contusiones, los golpes con una caña que recibió el Señor. Laceraciones, el resultado de los azotes que recibió el Señor. Heridas penetrantes, una corona de espinas en su frente. Heridas de perforación, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Heridas de incisión, la lanza que traspasó su costado. Y la ciencia lo tiene clasificado ahora en la modernidad y hace más de 2000 años. Todo esto sufrió el Señor por nosotros. Por eso es que leemos en el pasaje, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
después de que nos apartamos, aún así el Señor carga sobre él para cumplir así el propósito de Dios de redención. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo ahí? Bueno, la siguiente pregunta está interesante para todos aquellos que acostumbran a decir la sangre de Cristo tiene poder. La pregunta es, ¿qué hace por nosotros la sangre de Jesús? Su muerte sacrificial. Y en Romanos capítulo 5 versículo 9 dice lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usa un término, este término justificados es un término legal, y nos da la idea de, o más bien entendemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y debido a ese atributo de que Dios es un Dios justo y a que Él no puede negarse a sí mismo, era necesario que castigara el pecado con la muerte. Y Romanos 6:23 lo dice, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús derramó su sangre y pagó en nuestro lugar, de tal manera que Dios aplicó su justicia en Jesucristo y nosotros fuimos justificados por causa de Cristo. Me gustó cómo lo introdujiste. No sé qué quisiste decir con eso cuando hablaste del beneficio de la sangre. Pues es que hay varios hermanos que acostumbran a cubrirse con la sangre de Cristo. O te reprendo en el nombre de la sangre de Cristo, o la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, sí tiene poder, pero para perdón de pecados. Es importante, hermanos, resaltar precisamente el propósito de la sangre de Cristo. Sí. Y es cierto, hermanos, yo no sé a quién se le ocurrió en algún momento de la historia del cristianismo empezar a usar en su vocabulario, porque no se puede en la práctica, pero en su vocabulario empezar a usar la sangre de Cristo como un amuleto. E incluso todo lo protegen con la sangre de Cristo, sin, hermanos, ningún respaldo escritural. El propósito de la sangre de Cristo es la limpieza del pecado de la humanidad. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Y después de ser salvos o de ser limpios del pecado, somos salvos de la ira. Dice el pasaje, que fue 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ahora por él seremos salvos de la ira. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea Dios por eso. Y ser salvos de la ira puede significar salvados fuera de la ira o liberados de todo pacto con la ira. Aquí creemos que la preposición apo en el griego significa esto último: eximidos de todo contacto con la ira de Dios, bien en el tiempo o bien en la eternidad. Y creemos entonces, hermanos, que el Señor tiene un tiempo preparado para rescatar a su pueblo, a todos aquellos que, como explicábamos hace unos minutos, se arrepienten de sus pecados, se reconcilian con Dios, hacen eficiente la sangre de Cristo a su favor en el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento y entran en un camino de comunión con Dios. En un momento dado el Señor está listo para rescatarlos de la ira venidera que vendrá sobre el mundo, provocada por toda la iniquidad que se está desarrollando y que se ha desarrollado en el mundo entero, como sucedieron en juicios pasados en el Antiguo Testamento, que indignaron al Señor y tuvo que venir juicio sobre las naciones. Lo leemos y lo aprendemos en el tiempo del Antiguo Testamento. Así es. Entonces, qué interesante es, hermanos, este pasaje de aquí en las Escrituras. Y todo es pues el resultado de lo mismo. Y tenemos más versículos aquí que hablan de eso mismo, ¿no? Sobre lo... Es Romanos 5:9.
Tenemos Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Así es. Ya vimos en el pasaje, en el versículo de Romanos 5:9, que la sangre de Jesús nos justifica. En Efesios 1:7, que nos redime por su sangre. Y me gustaría un poquito más profundizar en esto, pastor. Sí. De que redimir, voy a dar el significado que da la RAE. Dice que redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Sí. Porque al compartir el evangelio, mis hermanos, muchas veces decimos que la vida eterna es completamente gratis. Y hay parte de verdad en esto, porque a nosotros no nos cuesta nada. Pero la salvación por nuestros pecados sí fue por un precio. Fue y costó la vida del Hijo de Dios. Entonces, es importante entender esto, mis hermanos, porque si sabemos que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces la salvación para nosotros toma otro valor, ¿no, pastor? Un alto precio. Sí. Y aquí tenemos que entrar, yo a sentar, pararnos sobre nuestros pies. Porque predicamos, cierto, que de alguna manera, que la salvación es gratis. Sí. Pero eso no quiere decir que no costó. Ajá. Se pagó un alto precio. Nosotros no lo pagamos. Dios lo pagó en la persona de Jesucristo. Así es. Tenemos que entender eso. Ahora, volviendo yo al versículo y especialmente a esa palabra que menciona Efesios 1:7, redención es volver a comprar. Ajá. Que fue lo que Dios hizo con la humanidad con el precio de la sangre de Cristo. ¿A quién volvió a comprar? A lo que Él había creado. Él creó a la humanidad, Él creó todo, como vimos en el principio de este bloque de estudios. Todo fue creado por el Señor, pero todos nos descarriamos, la humanidad se descarrió. Entonces viene la figura de los corderos, y entonces el Señor tiene que volver a comprar lo que Él mismo creó por la caída del hombre a causa del pecado. Así es. Me hace pensar, hermanos, voy a tratar de ser breve en esta ilustración, pero es tan increíble ilustrarlo de esta manera. En una ocasión, en un gran tianguis, iba con un amigo que acostumbraba a traer unos lentes de marca aquí pegados en el fajo, y pues se los quitaba y los ponía en su estuchito, y nada más se levantaba y fácil de quitar y poner. Ajá. Íbamos caminando en el tianguis y de repente pues él se quitó sus lentes, lo puso en su estuchito, y caminando ahí entre las cosas que vendían, de repente él vio unos lentes en el piso con un vendedor de cosas de segunda. Y él dice, mira, esos lentes son como los míos, mira, no puedo creerlo, mira. Y me señaló esos lentes, y iba a sacar sus lentes, y no los traía. Y cuando los ve y los toma, dice, esos son mis lentes. Ya estaban más adelante de nosotros. Okay. Y entonces él dice, oye, estos son mis lentes. Dice, están en mi negocio, si los quieres te cuesta tanto. Dice, pero ¿cómo voy a pagar por ellos si son míos? Pues están en mi impuesto, yo te los vendo, si te interesan, cuestan tanto. Y él sabía lo que costaban. Bueno, para no hacer largo el cuento, los compró. Okay. Compró sus propios lentes, es decir, los redimió. Él tuvo que pagar un precio por lo que ya era de él. Okay. Increíble, yo muy. Increíble. Él estaba enojado, era un americano extranjero. Él estaba enojado porque ¿cómo pudo haber sucedido eso? Compró los lentes, los puso en su estuchito, movía la cabeza, no lo entendía. Caminamos unas 2 cuadras más y vuelve a ver sus lentes en otro puesto. Y dice, mira, estos sí son como mis lentes. Y checa su estuchito, ya no los traía. Okay. Y para hacerles corto el cuento, volvió a comprarlos. Los redimió 2 veces. En ese momento los redimió 2 veces. Y es precisamente, hermanos, de una manera burda, discúlpenos hacerlo así, pero es lo que Cristo hizo. La humanidad era de Él.
pero tuvo que pagar un precio para volver a tener comunión con la creación que él había tenido, hablando del ser humano. Pero sin duda alguna valió la pena, porque ilustra bien el concepto de la... Y es que él sabía lo que costaban esos lentes, o sea, en ese momento no se le hizo tan caro a él volver a pagar, porque sabía el precio de esos lentes, pero decía, pero ¿por qué voy a pagar por lo que es mío? Sí. Pero lo pagó, y fue lo que hizo Dios. Con la sangre de Jesucristo nos compró para Él otra vez. Así es que no tarde, querido amigo, en reconciliarse con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Ok, y seguimos explicando de eso. ¿En qué sigue? La 9. La 9. Que dice que ¿qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Bueno, tenemos algunas referencias. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Segunda de Corintios 5, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entre comillas, si usted lo quiere buscar, estamos hablando de Deuteronomio 27, 26, Deuteronomio 21, 23 y Romanos 3, 24. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y una última referencia en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Moy, te fuiste muy rápido y los hermanos se quedaron con la pluma, así nomás, los que están tomando nota. Sí. Cuando habla de Gálatas 3, 13 y 14, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿A qué se refiere? A lo escrito en Deuteronomio 27, 26. Tome nota y luego vaya a leer ese pasaje. Ahorita no, porque si no nos deja de escuchar. Sí. Y luego también Deuteronomio 21, 23. Palabras de las que hace eco el apóstol Pablo en Romanos 3, 24. Entonces, ¿qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? En la cruz murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero resucitó de los muertos conforme a las Escrituras, nos redimió de la maldición de la ley de acuerdo a las Escrituras, llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros vivamos a la justicia, y por sus heridas fuimos sanados. Eso es lo que Cristo hizo por usted y por nosotros y por toda la humanidad que lo quiera reconocer y recibir para entrar al camino a la vida eterna. Muy bien. Seguimos con la siguiente. Dice, de acuerdo con la Biblia, ¿qué es lo que hace que Jesús sea único y pueda hacer esto por nosotros? Bueno, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que Jesús sea único y pueda hacer esto por nosotros? Simplemente que Jesús era Dios y Él mismo se dio el sacrificio por nosotros. Y como lo dijeron hace rato el pastor Giovanni y el pastor Moisés, pues compró algo que ya era suyo, simple y sencillamente. La sangre de Cristo, hermanos, su muerte sacrificial, es la solución de Dios para el pecado de la humanidad. Él pagó la plenitud de nuestros pecados. La penalidad. Él pagó la penalidad, sí, cierto. Gracias. En plenitud. En plenitud por nuestros pecados, sí. Él quiere borrar nuestras cuentas pendientes. Esto es perdón. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó de los muertos. Amén. ¿Cómo es yo? Sí, sin duda alguna estamos viendo poco a poco lo que conlleva o lo que conllevó el sacrificio en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, que no solamente nos dio perdón de pecados, no solamente nos justificó, no solamente nos limpió y nos restauró nuestra comunión con Dios, sino que todavía encima nos da esperanza y nos promete algunas cosas más, pastor. Bendito sea Dios. Así es. Seguimos con la 11. siguiente. Sí, la que sigue. ¿Qué es lo que significa la resurrección de Jesús? ¿Qué pasaría si no hubiera resurrección? Buena pregunta. Y primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Recomendamos, hermanos, ampliamente leer todo este capítulo completo. Primera a los Corintios, capítulo 15, para poder comprender todo esto, toda la respuesta en sí a esta pregunta. ¿Qué es lo que significa, en primer lugar, la resurrección de Jesús? Y en segundo lugar, ¿qué pasaría si no hubiera resucitado? Entonces el apóstol Pablo tiene todo un discurso aquí en todo este capítulo. Y Pablo no se avergüenza ni se intimida al decir, bueno, si Cristo no resucitó, pues entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana. En el verso 15 dice, somos hallados como falsos testigos. En el 17 dice, vuestra fe es vana y estamos en vuestros pecados. En el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. El 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todo esto son argumentos que el apóstol está usando aquí para decir, eso sucede si Cristo no hubiera resucitado. Pero hermanos, hay evidencias bíblicas, históricas y, antropológicas y todas las ciencias que quieran poner ahí, hermanos. Hay evidencias del sacrificio de Cristo, de la tumba de Cristo y de la resurrección de Cristo. Entonces, lo que hace tan valioso el regalo de Dios, de la gracia, que es que Jesús pagó por él con su sangre, lo que lo hace tan poderoso es que Jesús se levantó de los muertos, probando que Él es Hijo de Dios y demostrando que Dios aceptó su sacrificio como paga por nuestros pecados. La ley de Dios demanda que el pecado sea castigado con muerte. Año tras año, animales inocentes morían en lugar del pueblo de Dios, recordándoles que el pecado es caro. Sin embargo, el plan de Dios era mandar
a su máximo sacrificio, a Jesucristo, como un cordero para ser ofrecido por los pecados de todo el mundo. Aún más asombroso es el hecho de que la Biblia le llama a Jesús Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. ¿Cómo ves yo? Pues como decíamos hace unas semanas, mis hermanos, es de profunda, es de vida o muerte el tener en mente estos conceptos y todo lo que significó y significa el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y pues queremos enfatizar pues que como cristianos y como hijos de Dios es necesario que compartamos las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, porque en nuestros tiempos vemos cómo la gente se pierde, cómo va creciendo la maldad día con día, y es necesario que como cristianos compartamos las buenas noticias. Sí, gloria al Señor, hermanos. Es tan amplio este tema y de vital importancia, como dice Jehová, en este tiempo. Dios tiene un plan para nosotros, y aparte, hermanos, de que vamos a llegar al final de este estudio cuando hablemos de la vida eterna, nuestro estilo de vida cambia mientras estamos aquí sobre la tierra. Nuestra manera de hablar cambia, nuestro comportamiento cambia. Cuando le explicábamos hace rato, cuando Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hermanos, eso es algo que ha vivido la humanidad, no solamente las personas que vivieron en el tiempo del profeta Isaías, no solamente las personas que vivieron hace 2800 años atrás. No, esto ha venido a lo largo de la humanidad a partir de que Adán y Eva permitieron la intromisión del pecado en el mundo. Y en ese descarriarnos, hermanos, agarramos muchos malos hábitos, agarramos muchas cosas que afectan y alteran nuestro diario vivir. Entonces, no aceptamos a Cristo solamente para recibir beneficios terrenales. Definitivamente, el sacrificio de Cristo es para la eternidad, para estar reconciliados con el Padre y, como dice la Escritura, la vida eterna con Él. Pero de alguna manera, hermanos, tenemos el beneficio que mientras tenemos vida terrenal, mientras estamos aquí en este mundo, cambia mucho nuestra manera de vivir. Y ese es un beneficio que, caray, hermanos, nadie puede rechazar. La Biblia habla de que la maldad, como decía Jehová, está aumentando. Vemos muchas madres, muchas mujeres maltratadas por hombres iracundos, por hombres descontrolados. Hay muchos hombres maltratados por mujeres iracundas y descontroladas. Hay muchos niños maltratados, muchos niños abandonados. Todo esto como consecuencia del pecado. Y tenemos tantos testimonios, hermanos, de vidas cambiadas y transformadas por el poder de Cristo, que cambia su manera de vivir aquí, y si somos fieles al Señor, disfrutaremos del regalo de la vida eterna. Amados hermanos, esperamos que hayan aprendido algo de esta lección y que encuentren una manera de aplicarlo en su diario vivir. ¿Algo más, yo? No, pues, ¿Algo más, vos? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por la meditación de tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este salón, Señor, y poder charlar entre nosotros de estos temas tan apasionantes de tu palabra. Gracias por los corazones abiertos y dispuestos para recibir un mensaje tuyo, Señor, que cambia y transforma vidas y que nos garantiza, por medio de la sangre de Cristo, la vida eterna. Padre, gracias. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, y por favor ayúdanos a disfrutar la lectura, la meditación y el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos que tú bendigas a todos nuestros oyentes. Si alguien está pasando por algún problema familiar, rogamos que obres en su vida en el nombre de Jesús. Si alguien está pasando por alguna enfermedad, toca su cuerpo, Padre, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Si alguien no ha tenido un encuentro contigo, Espíritu Santo, redargúyele de su necesidad de Dios, y que se encierre en un lugar, ahí de su casa, en un lugar apartado, y hable contigo con relación a arrepentimiento
y el tener un encuentro con Dios y recibir el perdón de sus pecados. Padre, gracias por tu bendición y gracias por guiarnos y ayudarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro siguiente segmento, hermanos, después de haber visto el pecado, las consecuencias del pecado, la solución de Dios para el pecado, vamos a entrar a un tema maravilloso dentro todavía de este asunto del pecado y del perdón y todo eso, el regalo de Dios. Con todo esto trae un regalo de Dios y de eso hablaremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, hermanos, la paz de Cristo esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad.